En el marco de los 25 años de Uniminuto, presentamos Engage In, conectando experiencias en red. Marisol Zipagauta, doctora en educación, directora del Centro de Excelencia Docente AEIOU de Uniminuto, ponente y conferencista en eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con evaluación docente, responsabilidad social, currículo, gestión de centros de docencia y diseños de cursos masivos abiertos y en línea MOOC. Ha publicado en diferentes revistas y ha sido invitada a tratar temas relacionados con educación en medios masivos nacionales de comunicación. Bueno, muy buenas tardes. Espero que hayan disfrutado del almuerzo en este segundo día de nuestro encuentro académico Engage In. Vamos en este momento con un panel. Me acompaña el doctor Ramón Ferreiro, profesor emérito de la Universidad de Nova, y el maestro Luis Aya, el coordinador del programa de psicología de nuestra sede Bogotá Sur. Ellos no conocen las preguntas, advierto, si es que esto va a ser sorpresa, pero ellos son expertos y conocen muy bien de sus áreas que manejan. Luis Aya, doctor Ramón, nos hablaba de las neuronas espejo. En innovación, ¿cuáles son esas neuronas espejo en su concepto? Bueno, la pregunta puede contestarse de varias formas, de varias maneras. Uno, recordemos el concepto que podemos tener de innovación. Puede ser diferente en cada uno de nosotros, miembros de esta sala, pero sin duda que debe de haber un elemento común. ¿Cuál es el elemento común al definir innovación? Que toda innovación supone cambio, transformación para mejorar, para hacer las cosas más funcionales, más en función del bienestar colectivo, del bien común, etc. Bueno, teniendo esto en cuenta, las neuronas espejo es una analogía que los que nos movemos en las neurociencias utilizamos para referirnos, entre otras cosas, al impacto que puede tener una acción, un agente en otros. Eso trasladado al ámbito social, al socioeducativo, se traduce en el efecto que puede haber a nivel de comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, en las redes de entre los distintos componentes de estas entidades, llámese comunidades de práctica o llámese redes. Es una analogía a nivel de las neurociencias, neuronas espejos. Muy bien. Luis, el doctor Ramón nos hablaba ayer en su conferencia, en lo que hemos podido hablar con él en los pasillos, de la innovación, evidentemente. ¿Cuáles son, considera usted que son esos criterios que debe tener un profesor para innovar? Recordemos que usted ha sido ganador en el primer encuentro de prácticas pedagógicas y en el segundo. Pues ahí yo pensaría en el Centro de Innovación de Uniminuto. Tiene tres grandes criterios. Uno es que la solución que se dé al problema genere mejores consecuencias que la que ya existe. Un segundo se refiere a que la comunidad participe. Y un tercero es que ese efecto se pueda replicar en otro lado y que sea pensado a largo plazo. Yo me baso en eso y yo pensaría que eso es ser innovador. Muy bien, esta mañana el doctor Joseph Dwar nos dio bastantes pistas. Tomé nota de varias. Todos somos estudiantes en la sociedad de la información, pero ¿qué somos en la sociedad del conocimiento? La pregunta para los dos. En redes seríamos nodos, somos como esponjas, absorbemos conocimiento, lo vamos procesando. La diferencia es que cada uno lo va aplicando en su propio contexto, pero habría que tener en cuenta esa segunda parte, que es ese conocimiento que yo tengo, cómo lo puedo transferir, cómo lo puedo migrar a otros. Y eso también es un hecho fundamental. Tengo un conocimiento, genero unos cambios en mí,
pero tengo que buscar cómo ese conocimiento puede llegar a otros para que así podamos empezar a crecer de manera relacional. Bueno, en este año 2017, en el transcurso del año, la editorial Uniminuto me dio la oportunidad de publicar un libro que se llama Cómo ser maestro investigador. Está a la venta aquí en el pasillo. En ese libro, que los invito a tener, yo planteo diferencia entre 3 conceptos relacionados. ¿Cuáles son esos 3 conceptos? Uno es el dato, la data. Otro es la información. Y el otro es conocimiento. Si ustedes trazan una línea recta en su hoja de trabajo, en su cuaderno, y ponen en el extremo izquierdo data, en el centro información y en el extremo derecho conocimiento, he ahí el devenir, digamos, de la data. La data es aquello que a través de un proceso de averiguación, de búsqueda, de investigación logramos obtener. Cuando ese dato cobra determinado significado, se pone, digamos, en relación con otros elementos, llega a ser información. Para que sea conocimiento, la persona, el ser conocente, tiene que colocarlo en su marco de referencia. Entonces, no es lo mismo data, no es lo mismo información que conocimiento. Hay una discusión muy fuerte entre si hablar, lo correcto es hablar de sociedad de la información o sociedad del conocimiento. La información está ahí, pero depende de nosotros que esa información que proviene de la data se convierta en conocimiento. Somos nosotros los que hacemos posible el tránsito de la información al conocimiento. Bueno, ayer había una premisa interesante que usted nos compartía, doctor Ramón. El profesor se hace y no nace. Exacto. El innovador se hace y no nace. Claro, es lo mismo. Es decir, y yo creo que por esencia todo maestro es un innovador. Que tenga las competencias para documentar y sistematizar su práctica docente, ya es otra cosa. En los países desarrollados hay una cultura en el magisterio de documentar y sistematizar, publicar y compartir la experiencia, la práctica docente. Eso nos falta a nosotros en gran medida. Y por eso entre nosotros, a veces, habiendo tanta o más innovación que en otros países, es como si no existiera. Sí existe innovación. Cada maestro es potencialmente un innovador. Y la invitación es a documentar, sistematizar, publicar por una vía o por otra y compartir esas experiencias. Y veremos cuánta innovación hay en las aulas, cuánta innovación en la forma en que se utilizan los recursos educativos, físicos o digitales. Es decir, igual que un maestro se hace, y ya no hay discusión al respecto, un innovador, más aún, un maestro innovador se hace. ¿Para qué innovamos, Luis? En los ambientes de aprendizaje presenciales, a distancia. Pues yo pienso que ahí hay que tener en cuenta como la meta de la educación. Si ustedes ven, yo tengo ese perfil muy hacia la lectura de lo social. A mí me parece que la educación va a generar eso, cambios, transformaciones sociales, mejorar calidad de vida, mejorar bienestar. Van pasando los años y las sociedades cambian, las perspectivas van siendo diferentes. Si la educación no cambia, tenemos la base igual. Entonces vamos a generar más injusticia, más desequilibrio en la medida que la educación no logre transformarse. La innovación es necesaria porque es un proceso de adaptación a nuevas realidades. Si el mundo cambia, la educación obligatoriamente tiene que cambiar. ¿Y por qué debe cambiar? Pues porque los contextos sociales lo necesitan, hay gente que necesita que hayan personas que empiecen a mostrar la realidad desde puntos de vista diferentes. Muy bien, ustedes dos conocen muy bien a Uniminuto. El doctor Ramón es amigo de Uniminuto, Luis trabaja con nosotros, bueno, en fin.
Una de las finalidades, o mejor, la finalidad de este evento es crear una red de conocimiento de profesores de Uniminuto. Estamos hablando de 5.200 profesores, las cifras actuales, de 74 lugares de oferta de Uniminuto, de 2 metodologías presencial y distancia. ¿Cómo ustedes se imaginan esa red de Uniminuto? Luis, tú que conoces más a Uniminuto que yo. ¿Cómo me la imagino? Entonces, hay muchas cosas que ya van en camino, ¿no? Entonces, AEOU, yendo a las regiones, esas experiencias que se tienen también llevándola a las regiones y que de la región puedan venir acá a mostrarlo. Tendría que haber un sitio donde se guarde toda esa información, se vaya acumulando, porque lo que mencionaban ahorita que es muy cierto, hay unas experiencias que son buenísimas, pero no se documentan. Y aún más, si se documentan, ¿dónde quedan? O sea, ¿dónde está el acceso a eso? Me imagino también pensándolo, por ejemplo, en las aulas virtuales con unos foros mensuales. A veces pueden haber trabajos durante el año, que el año se trabaje un tema. Es decir, que haya una interacción y un movimiento de información, pero debe ser continuo, aún más con esas cifras que su merced dice es una cosa muy amplia. Todos pueden aportar un poco y ese poco que se aporte se puede empezar a construir proyectos muchísimo más grandes. Yo me lo imagino como algo muy dinámico y me imagino el modelo como el del aula virtual, un aula virtual que brinde información de expertos, pero a la vez que los que vayamos a aprender como estudiantes podamos aportar, podamos recibir, haya una interacción continua, pero haya un equipo que empiece a consolidar esa información para después devolverla. Y en nuestro caso, hablando de De Universidad Uniminuto es un proyecto de inclusión socioeducativa y esto es el gran valor que tiene esta universidad, el ser un programa de inclusión social y educativa. El monto total de estudiantes, el monto total de profesores, de empleados, coloca en una posición muy ventajosa a esta institución Uniminuto para colaborar en la transformación de la educación del país y además de incidir, impactar en la vida civil, ciudadana de esta gran nación. La fortaleza potencial que tiene esta universidad es extraordinaria. Pero hay algunas condiciones. La conferencia de ayer yo le llamé un binomio cuadrado perfecto, la investigación y la innovación. Desde mi punto de vista, la investigación es variable independiente y la innovación es variable dependiente. ¿Qué quiero decir con esto? Entre otras cosas, que toda innovación debe de proceder de procesos de investigación. Ahora, por favor, que no les venga a la mente, cuando se habla de investigación, la aplicación del modelo de investigación hipotético deductivo. En los años 80 del siglo pasado existió una gran revolución metodológica en las ciencias sociales y en las ciencias humanas y se establecieron toda una serie de alternativas metodológicas de investigación que llevaron a la mesa, a la práctica, alternativas como la investigación acción. Surge la investigación cualitativa. En los años recientes tiene una fuerza extraordinaria la investigación
mixta con los procedimientos de triangulación, etc. Entonces, a mí me parece, y proyecto Uniminuto como, o sea, para utilizar ese gran potencial de profesores, estudiantes, empleados, presencia física en todo el país, es necesario crear una cultura científica, crear en el maestro la cultura de que su trabajo es cada vez más profesional en la misma medida en que tiene competencia para la investigación. Que las más elementales son las de documentar y sistematizar la práctica que realiza cada día y reflexionar sobre esa práctica y plantear proyectos educativos innovadores. Entonces, la fuerza es extraordinaria. En otro orden de cosas, ayer en el taller de por la tarde, yo hacía un recuento de cómo ha evolucionado el concepto de grupo. Ustedes saben que el concepto de grupo fue planteado en la década de los años 30 del siglo pasado por un alemán, emigró a Estados Unidos de apellido Lewin, Kurt Lewin. Este señor, psicólogo, se convirtió en el padre de la psicología social al estudiar, al ser al menos pionero de los estudios de los grupos humanos. Y entonces él estudió la estructura de los grupos humanos, las dinámicas de los grupos humanos, los roles o papeles que cada uno de los miembros de los grupos cumplimentamos, etc. Pero ese concepto ha venido evolucionando y en la década de los años 60, 70 del siglo pasado empezamos a hablar de equipo y se puso sobre la mesa el concepto de interdependencia social positiva. Más tarde, en este recuento rápido, empezamos a hablar de comunidades de aprendizaje y luego de comunidades de práctica. Sigan la evolución. Ahora, recientemente, entre otros conceptos relacionados con grupos humanos, está el de entornos personales de aprendizaje. EPA. Búsquenlo. Los entornos personales de aprendizaje es una entidad que puede serle muy útil a esta universidad y a la red que se va a constituir para impulsar el trabajo de investigación. Investigación en un sentido moderno, contemporáneo, que rompe con el cumplimiento del método hipotético deductivo que aprendimos en la primaria y que veíamos en aquel momento como la única forma de estudiar los fenómenos, los procesos, los eventos. Recuerden que el método hipotético deductivo exclusivamente cuantifica, y si no puedes cuantificar, no hay investigación, no hay ciencia. Eso ha sido superado. Nosotros, los que estamos en la ciencia social y humanística, sabemos que se puede hacer ciencia y de manera rigurosa sin necesidad de aplicar en nuestras investigaciones el método hipotético deductivo, porque existen otras alternativas tan válidas y tan rigurosas. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Que estos entornos personales, P de aprendizaje, A, pueden ser muy útiles como eslabones primarios de estas redes para la producción del conocimiento a través de formas emergentes, metodológicas, de hacer trabajo científico. Ahora, esto requiere liderazgo y del fuerte y del bueno para movilizar de la mejor forma el potencial extraordinario que tiene esta universidad. Es decir, y en ese sentido hay que pensar en cómo estimular, cómo auspiciar la capacidad de liderazgo que potencialmente tenemos todos, pero que hay que ir localizando aquello que en esas redes pudieran
pues digamos estimular una u otro frente u área de desempeño que la universidad necesite desarrollar. Por ahí algunas consideraciones. Muy bien, creo que nos han dado varias pistas los dos. Ayer en el taller que hacía el Centro de Excelencia Docente, precisamente les pedía yo a los profesores que me acompañaron que me ayudaran a pensar en la red. Y salió a colisión una premisa que se ha vuelto muy popular por estos tiempos. Tenemos estudiantes del siglo XXI con profesores del siglo XX y metodologías del siglo XIX. Hablamos de la generación X, de la generación Y, de la generación Z, de los millennials. ¿Qué generación nos espera, Ramón y Luis? Luis, tú conoces más la Colombia. próxima generación la conocemos. Estás más cerca de ella que yo. Pues yo pensaría que es una generación que tiene un riesgo grandísimo, porque viene la idea de la tecnología y se necesita, la inclusión de la tecnología es vital, pero el olvido de lo humano es riesgosísimo y ahí no podemos fallar. O sea, alguna vez yo miraba un artículo que hablaba sobre si el docente iba a desaparecer. Entonces decía, no, nunca va a desaparecer porque la información ahí está, pero lo que realmente hace un docente es otra cosa. Entonces es una generación que está en riesgo de caer y pensar ilusoriamente que la tecnología es el resultado, que es la meta, es el medio, lo es todo, y se olvida que la interacción humana es realmente lo vital, es la que construye. Aún más, mirando nuestro modelo en la universidad, en VD, ese contacto humano es vital. Alguna vez miré algunas estadísticas de deserción, algún artículo que se relacionaba con eso, y implícitamente estaban diciendo que la clave estaba en ese contacto humano de VD cuando estamos en presencialidad. No lo es todo, como tampoco lo es los laboratorios virtuales, sino que es en conjunto, un conjunto de la tecnología y un conjunto humano. ¿Qué generación sigue? Una generación que está en riesgo total. ¿Qué generación sigue? Una generación de grandes oportunidades de replantearse lo que es el humano, de replantearse la función de esa tecnología, cómo aplicarla, y una generación que estará obligada a dialogar entre lo tecnológico y lo humano, sin perder de vista realmente lo importante que es lo relacional, porque ahí sí tendríamos una generación catastrófica. Bueno, hay un pasaje bíblico que me viene a la mente que es el siguiente: los árboles se conocen por su fruto. Bueno, lo quiero extrapolar, transferir. Las instituciones también se conocen por sus frutos. Es decir, una institución, como Uniminuto, se refleja en sus estudiantes, en su egresado. Y para lograr que las nuevas generaciones de chicos, chicas de Uniminuto sean cada vez mejores, hay una condición. ¿Cuál? Hacer cada vez mejor lo que se viene haciendo. Capacitar, entrenar, formar a los profesores Uniminuto. Una universidad, creo haberlo dicho ayer, se caracteriza, entre otras cosas, por contratar, atraer a los mejores contadores, a los mejores matemáticos, físicos, químicos, a los mejores en las distintas áreas, pero tiene la obligación de invertir en la pedagogización de ese claustro, de esos maestros. Eso es un desafío, es un reto para cualquier institución de educación superior. Lo es también para Uniminuto. Para que Uniminuto haga realmente una labor trascendente en cuanto a formación de las nuevas generaciones, se requiere invertir, pero no en cantidad tan solo, sino en calidad en cuanto a la formación de los profesores. Y en tal sentido, ayer yo hacía énfasis en que más que preocuparnos, como a veces tenemos la obsesión de qué enseñar, lo que hay es que preocuparse
cómo estamos enseñando. El maestro Luis acaba de decir que el uso de la tecnología es imprescindible. Hoy por hoy tenemos que utilizarla, pero hay que utilizarla cada vez mejor didácticamente, para que el uso de las tecnologías, sea de un tipo o de otro, se traduzca en la formación de valores, de convicciones, de verdad en la formación de un ciudadano virtuoso, que es lo que requiere Colombia como cualquier otro país latinoamericano. Entonces, la generación del futuro a la que Uniminuto está contribuyendo a formar, porque esos jóvenes se van a insertar en el mundo laboral, profesional, esos jóvenes van a formar familia, es necesario garantizarla con un proceso, en mi opinión, de pedagogización del magisterio Uniminuto, de manera tal que además del dominio del contenido de enseñanza, domine una metodología acorde con los tiempos que corren, con las tecnologías disponibles, que permita realmente, no obstante el hogar o el sector o la comunidad de donde venga, proceda ese joven, se forme en condiciones tales de poder insertarse de manera o de modo trascendente en la sociedad y ayudar a transformar esa sociedad. Muy bien, hemos hablado de pedagogía, hemos hablado de tecnologías emergentes, de tendencias educativas, del rol que el profesor está cumpliendo en este momento, en este siglo, de lo que nos espera de pronto de ese riesgo que nos habla Luis. Quiero apartarme un poco y preguntarles de algo que también está en este momento en moda, y son los espacios donde los estudiantes y donde los profesores desarrollan todo el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Conocemos a una persona muy importante que es Rosanne Bosch, que es una arquitecta que está tratando de generar nuevos espacios, que en esos países que nos mencionaba Jaime esta mañana, en Finlandia, en la China, en Japón, también tratan de cambiar esos espacios. ¿Creen ustedes, Luis, desde la psicología del aprendizaje, Ramón, desde las neurociencias, que el espacio influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes? Sin duda, sin duda. Es el hombre y su medio, el hombre y su entorno, ¿de acuerdo? Y el entorno es para el hombre, para la mujer, esencialmente social y esencialmente formativo. Preocuparnos por los entornos es preocuparse por la formación de cada uno de los miembros de ese entorno. Inicié ayer con el ejercicio del hombre del palo, ¿se recuerdan? Y el primer mensaje fue: no puede ser que a la hora de tomar una decisión, a la hora de desarrollar un proyecto, a la hora de hacer una evaluación, etcétera, desconozcamos el contexto local, donde vivimos, donde crecemos, donde realmente nos ganamos las oportunidades. Eso es importante, pero hay que conocer el entorno y pensar universalmente. A mí no me gustan las comparaciones. En los últimos tiempos hay un boom de tratar de decir que otros están bien y nosotros debíamos de estar como ellos. Esas no me acaba de agradar. Cada cual en su entorno se esfuerza y va logrando. Cada cual en su entorno toma las decisiones y hace las valoraciones. No es lo mismo, y hago un paréntesis, ser ciudadano finlandés, donde no hay natalidad prácticamente, donde los índices de suicidio son elevadísimos, donde los índices de consumo de bebidas alcohólicas o de droga también es altísimo, y que las escuelas tienen pocos alumnos porque no hay natalidad, a compararlo con un país latinoamericano, cualquiera de los nuestros, en donde sí hay natalidad, y por eso los grupos sobrepasan las cifras de 30 y 40,
y exige, por supuesto, de mayor nivel de profesionalización del docente, del profesor. Entonces, en ese sentido, todo ambiente es o debe de ser potencialmente formativo, todo entorno, incluyendo los digitales, o sea, no solamente lo físico, los entornos digitales cada vez se convierten en más trascendentes, tienen mayor influencia, mayor impacto en la formación de aquellos que participamos en uno u otro o en varios a la vez. Sin duda, para mí no hay duda alguna. Hay una expresión que dice: dime cómo vives y te voy a decir cómo piensas, cómo sientes. Así de drástico es, o de poderoso, de fuerte es la influencia de los medios, ya físicos o ya digitales, en la formación de cada uno de nosotros. Los espacios son vitales, pero ahí lo pensaría con la idea que nosotros manejamos de espacio. Entonces, uno sí sería el espacio físico. Es que estaba tratando de buscar el nombre exacto. Creo que es Nelson Santos, en Brasil. Empieza a hablar sobre el concepto del espacio, del territorio en sí. Entonces él empieza a decir que se convierte en un territorio en la medida que hay unas relaciones con un espacio físico. De esta manera habría que mirar que los espacios físicos, llámese salón, llámese aula, son importantes en su diseño, son importantes en su accesibilidad, que son amigables con el usuario, ayudan. Sin embargo, también hay que trabajar en la construcción del espacio. Entonces, algo más etéreo, que es la relación que tiene el estudiante con el aula virtual, que estaría mediada por el docente. ¿Cómo un estudiante se puede relacionar con su aula? Puede tener 1000 maravillas, pero si la relación no se ha construido de buena manera, el espacio que se está creando es un espacio incómodo. Lo mismo con la parte física, lo que nos comentaban esta mañana de la universidad en Alemania. Físicamente puede ser no muy favorable, pero hay un espacio que se ha construido a nivel de relación que es vital. Entonces son vitales y por eso son tan importantes, que habría que pensar en lo físico, pero también en esa construcción de espacio relacional que va entre el estudiante, sus compañeros y los docentes y la idea de directivos. Todo eso es también lo que va creando un espacio. A veces se piensa y se podría decir que es más fácil en lo físico, digamos en la presencialidad. Ahora el reto es construir un espacio adecuado que sea virtual, que no solamente sea lo exterior del aula que llame la atención, sino que permita una interrelación donde sienta una comodidad y empiece a tejer unos lazos con ese espacio que se debe construir, de tal manera que el espacio se construye, no está allí. Entonces, sí es fundamental, pero también es fundamental crearlo. Muy bien. Y ya para finalizar, quiero que cada uno me dé el concepto de la universidad futura. La universidad futura. Prefiero decirle la universidad que yo quiero. Bueno. La universidad que me gustaría que fuera la del futuro es una universidad que no es endógena, que no se queda en un pensamiento endógeno, sino que construye conocimiento y lo brinda a las personas. Y las mismas personas vuelven y retroalimentan a las universidades. No puedo negar el amor a Uniminuto. La universidad del futuro me gustaría que tuviera esa idea que tiene Uniminuto, que es la utopía. Tener sueños grandes, imposibles, pero como dice Freire, que las utopías son impensables pero posibles. Entonces me gustaría que la universidad del futuro fuera así, que se ponga metas muy complejas, que la gente no lo pueda llegar a creer, pero que dentro haya personas y estudiantes que vayan construyendo realidades, que sus metas a nivel social, a nivel educativo, a nivel académico, no sean medidas por productos individuales. A mí me encantarían universidades que sean medidas porque han generado transformaciones en las personas, porque han generado mejoras en un país,
porque han apoyado la calidad de vida. Me encantaría una universidad que esté con la gente, que sea para la gente. Una universidad que se piense que se relaciona con otras universidades en el mundo, pero con esa meta no de competir, sino de colaborar, y que siempre el eje central fuera la vida. O sea, yo lo llamaría como biouniversidades. Muy bien, las biouniversidades, Ramón. Muy bien, Luis. Pues yo estoy muy de acuerdo con el maestro Luis, y apuntaría lo siguiente: la universidad de futuro ya está surgiendo en la universidad del presente, porque siempre el presente lleva, por muy contradictorio que sea, lleva la génesis de lo que va a ser el futuro. Y la universidad del futuro, se está gestando, y yo diría que de manera acelerada. Los que están en los estudios de condiciones actuales de las universidades y tendencias de las universidades, sacan a relucir toda una serie de proyectos innovadores que se dan en distintas universidades, que si las ponemos en conjunto, avisora cuál va a ser el futuro de la universidad. Ahora, paréntesis, ¿desaparecerá la universidad? No, no va a desaparecer. Como tampoco va a desaparecer la escuela. ¿Que se tiene que transformar? Sí, se tiene que transformar la escuela. En los países anglosajones se discute, y hubo un debate muy grande con relación al futuro de la universidad, y se planteaba en los términos siguientes: ¿cómo va a ser? ¿Va a ser una universidad de brick o va a ser una universidad de click? Brick en inglés es ladrillo. El futuro es que las universidades tengan edificio, 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 o el futuro de las universidades está en hacer clic, es decir, en las redes, en las computadoras, en los cursos virtuales, en la enseñanza a distancia, etc. Hay partidarios y piensan que la universidad del futuro va a ser cada vez con más edificios o con campus universitarios bellos, con grandes jardines y demás. Eso va a tender a reducirse y va a crecer exponencialmente la universidad empleando las nuevas tecnologías, las que tenemos ahora y las que están por venir. Ahora, eso es un desafío, porque esa nueva universidad requiere de un nuevo tipo de profesor, donde la investigación, donde la innovación son condiciones sine qua non. Entonces, hay que preocuparse cómo va a ser la universidad del futuro, sí, pero preocupémonos de ahora en formar a los maestros para esa universidad del futuro, que viene, sin duda viene, y viene de manera muy, pero muy acelerada, porque ya ustedes ven cómo se están introduciendo en lapsos, en tiempo, en unidades de tiempo cada vez más cortas, las nuevas innovaciones tecnológicas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes universitarios. Muy bien, pues doctor Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Y tú al maestro Luis también. No, la que me quieran hacer está bien. Vamos, Luis, dale una y yo le hago otra. Vamos. Arriba. Me pusieron contra la pared. Ah. Vamos, Luis, dale una. Yo le hago otra. Yo tengo una duda, siempre la he tenido, y se relaciona con que Uniminuto tiene un meme, entonces se relaciona con el servicio. O sea, el que haya durado mucho en Uniminuto es porque tiene internamente ese meme. Donde no lo haya desarrollado, al futuro sale por algún lado. IEO trabaja en esa parte académica fuerte. Yo me he preguntado, ¿cómo IEO ha vislumbrado poder también, desde lo académico, generar ese meme en esos docentes que vienen? Porque ese meme me parece bastante complejo, porque ese meme viene con una cuestión de contexto, de territorio, pero tenemos también una herencia de los eudistas.
un pensamiento muy claro, un pensamiento de unos profesores que dejaron unas bases muy sólidas, pienso en el profesor Hans Schuster, otros, han dejado unas ideas muy buenas y ahí han quedado, y con el tiempo se ha construido en ese meme que es Uniminuto, que todo el mundo lo empieza a reconocer. Tiene que ver con el servicio, pero tiene que ver con otras cosas. Yo me he preguntado cómo va a ser la AEU para llevar eso, no quedarse solo en lo académico y no caer de pronto, pienso yo, en el error de volver muy buenos pedagogos, muy buenos docentes, pero sin el meme, que a mí me parece un riesgo terrible. Bueno, yo creo que el Centro de Excelencia Docente tiene un gran reto. Yo siempre lo digo, es el equipo más grande de los 5.200 y los que sigan subiendo en ese número de profesores. Y es recoger, Luis, recoger. La historia no se puede desconocer. Y para hacer cosas nuevas, para hacer cosas innovadoras, creativas, hay que reconocer lo que se ha hecho, mejorarlo y ponerlo pues en bandeja para todos los profesores. Y todos los profesores serán quienes ayuden a construir ese Centro de Excelencia Docente con esa impronta que tiene Uniminuto y que está por todo el país y que seguramente va a llegar a muchos más lugares de los 74 que ya tenemos. Muy bien, muy bien. ¿Y la de Ramón? ¿Quieres otra pregunta? ¡Claro! No, muy bien, muy bien. Era la misma, en esencia, la misma pregunta del maestro Luis. Bueno, se pusieron de acuerdo entonces, previamente. Bueno, muchísimas gracias de verdad a los que nos siguen por streaming, muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes que están acá también. Ya viene la doctora Marilén con una gran sorpresa para todo el sistema Uniminuto, entonces ya los dejo con ellos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.